¿Hablamos de los bots? ¿Sí? Vamos a por ello. Vamos a entender sobre todo cómo lo configuramos. Os recomendaré también cuál es el widget necesario para WordPress, porque ahora mismo hay bastante revolución en todo esto. Están apareciendo muchos chatbots, pero os voy a presentar uno que es gratis. Y quieras o no, eso puede ir bien para iniciarnos, ¿no? Vamos a empezar a ver lo del API. Recordáis que hay diferentes entornos dentro de OpenAI. Teníamos el chat con el GPT y luego entrábamos en otro entorno para crear un asistente. ¿Recordáis que lo vimos eso ayer? Vale, pues lo primero que tendríamos que hacer es entrar en el entorno del API. De hecho, he visto a algún usuario, a uno de vosotros que ya estaba metido ahí, no dentro del API. Pues dentro del API, lo primero que tenemos que hacer es crear proyecto, que esto es muy sencillito. Como estáis viendo aquí a la izquierda, vemos que tenemos Rankubers, que es mi proyecto, pero veis que puedo yo crear tantos como yo quiera. ¿Veis uno que pone aquí, WebBot, Tirso Maldonado? Esto sería uno de los que tengo dados de alta. Yo podría crear tantos como quisiera. Por ejemplo, he creado uno que es para mi página web, tengo otro que es para Rankubers, la empresa, y uno que creamos para este congreso. Por lo tanto, tengo 3 proyectos con 3 bots diferentes. Si, por ejemplo, quisiera yo crear dentro de un propio proyecto, Rankubers, 3 asistentes, lo podría hacer. O sea, que podéis crear tantos como vosotros queráis. Una vez creado el proyecto, que lo tenemos ahí, lo que tenemos que hacer es darle nombre. No le damos, por ejemplo, en este caso, he creado uno que es WebBot Granada. Estamos dentro de Rankubers, creo un proyecto que es WebBot Granada y aquí ponemos la información general. Como veis, aquí tenemos miembros, podemos dar de alta a diferentes usuarios dentro del propio proyecto, dentro del asistente que vamos a crear aquí. ¿Sí? Entonces tenemos ya la empresa, tenemos el proyecto creado, lo guardamos, he borrado aquí el Project ID, no, porque esos son códigos internos que hay que tener protegidos de alguna forma, y una vez ya lo tenemos, tendríamos que dar de alta el API. ¿Sí? Cuando creamos una cuenta, creamos un proyecto y tenemos que definir un API. Este API es lo que nos van a pedir para luego conectar un chatbot. ¿Sabéis todo lo que es un chatbot, no? En una página web, veis ahí en el lateral abajo, a la izquierda a la derecha, normalmente tenéis un chat. Habitualmente ha sido algo, pues todo muy manual, ¿verdad? Había alguien detrás o incluso tenías algunas reglas automáticas con Machine Learning, pero ¿qué pasa? Que ahora ya tenemos esto conectado contra la inteligencia artificial, mucho más natural y desde luego va a ser mucho más preciso. Así que lo primero que hacemos es esto, creamos el proyecto, creamos también el API. Una vez tenemos dado de alta el API, ya está configurado para que se pueda conectar a otros sistemas externos. Cuidadito porque todo lo que hagamos utilizando el API, ¿qué pasa? Que pasa por caja, ¿verdad? Ya estáis viendo que en la gratuita rápidamente te quedas sin tokens, porque es una versión gratuita. Si quieres pasar a versión de pago, tienes más capacidad, lo mismo pasa aquí, solo que te cobran desde el primer momento. Ahora ya no tienes ningún tipo de uso o capacidad sin pagar, sino que aquí todo lo que utilicemos va a pasar por caja. Entonces, si veis aquí, este es el menú que enseñé yo ayer, ¿recordáis? Un poquito ahí en el lateral izquierdo. Arriba tenemos el Playground, que es para poder probarlo. Contrastas un poquitín cómo funciona, cómo responde y tal. Luego tenemos aquí el Assistant. El Assistant son los bots. Son como estos agentes automáticos que vamos a conectar en diferentes páginas. Lo chulo de todo esto es que antes teníamos solo un bot para toda la página, ¿verdad? Ahora podemos crear tantos asistentes como queramos para diferentes secciones que tengamos en la web corporativa. Entonces podemos tener algo para actividades, algo para alojamiento o incluso si tenemos algo privado para nuestros clientes, todo puede tener su propio bot. Cuando veis aquí el bot, esto suena mucho, ¿no? Lo que estáis viendo aquí en pantalla. ¿A qué se parece? Al GPT, exactamente. Es exactamente igual que el GPT, solo que, bueno, está un poco maquetado diferente, pero más o menos es lo mismo. Tenemos aquí el nombre, tenemos las instrucciones. Esto es chulo, podemos escoger el modelo. En este caso ya podemos aplicar el modelo GPT-4o. Hasta hace poco solo teníamos el 4 Turbo, que iba bastante bien, pero esto ha progresado de una forma. Hace como un mes teníamos chatbots, pero funcionaba fatal porque íbamos con el 3.5 Turbo. Con el 4 Turbo ya mejoró una barbaridad y con el 4 ya esto es, vaya, si lo alimento bien habla como yo, si estoy respondiendo a mi página web. Bueno, aquí pongo el modelo GPT-4o y entonces aquí tenemos 2 temas. Por un lado, Code Interpreter para hacer cálculos con hojas de cálculo que podamos subir y luego tenemos aquí el File Search. ¿Recordáis que en el GPT sube los documentos y aparecen todos los documentos? Pero internamente no funciona así. Internamente funciona con vectores. Lo que ha hecho es coger todos los archivitos, los ha metido aquí en un vector y lo que ha hecho lo ha desmenuzado por grupos, ¿no? Ha hecho subconjuntos de datos que se van agrupando por cercanía semántica.
pero eso ya, ese archivo ya no existe. Se ha desmenuzado completamente y forma parte de un vector. Y luego, un poquito más para abajo incluso, le podrías decir, oye, quiero que sea más creativo, menos creativo, que es lo que llamamos la temperatura, ¿no?, de la inteligencia artificial. ¿Por qué temperatura? Pues yo qué sé, lo llaman temperatura. Ahora, veis que ahora lo que he hecho dentro del Assistant, vamos haciendo pruebas en el Playground. Este es el Playground. Una vez tenemos todo configurado, entramos en el Playground, que estaría aquí, Playground Assistance, y lo que estamos haciendo es pruebas con el bot. Pero antes tenemos que haberlo entrenado, ¿verdad? Lo hemos entrenado, hemos ponido ahí todos esos conjuntos de validación. Esto nos ha ayudado a que acelerar algo el entrenamiento, porque si no tendríamos que entrar aquí, ir preguntando, respondiendo, para que vaya cogiendo un poco la onda. Entonces, de esta manera lo podemos llegar a acelerar. Bueno, aquí tenemos entonces, fíjate en qué fecha se desarrolla el congreso y te va contestando aquí. Además, quién participa, lugar y sala de celebración. Fijaros lo bien que responde. Entonces, ¿pero por qué? Porque tienes unas instrucciones aquí muy claras de que solo puede responder en base al conocimiento compartido en esos archivos que yo he subido, y luego además le digo, oye, si no puedes contestar o no encuentras información que realmente es veraz, entonces, pues oye, mándale a una página de contacta o a lo que tengas que hacer, pero no voy a responder, no voy a dejar que se invente la información, sino que se tiene que ceñir exactamente al documento. Y además le tengo que decir que las respuestas, pues como mucho sean 60 palabras, 40 palabras, porque si no, vaya, por creatividad a este no le falta. Coge toda la documentación y te la expulsa en 2 hojas a 4. Entonces aquí tenemos que intentar limitarlo, porque además, primero, por experiencia de cliente, el que tú entres, preguntes algo y te salga 2 parrafones, no va a ser bueno, ¿verdad? Y luego además, a través con el consumo estamos generando o consumiendo tokens, y los tokens, pues tienes que ir pagándolos. Sí que es verdad que es muy baratito, ¿no?, el precio por token, por lo tanto no vas a notarlo. Pero ojalá lo notáramos, ¿no?, porque eso significa que hay millones de personas ahí preguntando en el chat y tal. Pero no va a ser el caso, es muy baratito. Y luego lo que tenemos aquí es la imagen esta del vector, que esto creo que es muy chulo verlo, porque es cómo cocina luego esos archivos que vimos en el GPT. ¿El bot lo creamos aquí directamente o primero creamos un GPT? ¿Qué pensáis? Primero el GPT, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué haríamos primero el GPT? Para las pruebas, para prepararlo, para entender que está bien configurado, como tenemos tarifa plana, ¿verdad? Porque son esos 25 € mensuales que pagamos, trasteamos un montón con él, cuando ya lo tenemos todo muy claro, no vamos a entrenarlo, porque el entrenamiento que hagas tú en el GPT no servirá para el bot, pero sí que va muy bien para entender que la configuración está bien hecha. Una vez la configuración está bien hecha, entonces lo subo ya al API. Lo subo al API, creo el asistente y entonces recreo exactamente lo que tenía ya en el GPT, con la misma documentación, mismas instrucciones, mismo todo. De esa manera ya tenemos un paso realizado y ahora tendríamos que entrar ya en el entrenamiento. Esto es una barbaridad. Antes se podían subir una serie de archivos. Sabéis que en un GPT que eran 20, ¿de cuánto? De 512 megas, ¿no? ¿Cuánto podemos subir en un asistente? Ahí está en la diapo. Ahí no, ¿eh? ¿Qué pone ahí? 10.000 archivos. ¿Quién tiene 10.000 archivos para alimentar un bot? Me parece que nadie. Yo creo que lo hacen a conciencia. Dice, total, si tienen 10 archivos en la empresa, no, damos aquí 10.000 y que hagan lo que quieran. Lo que sí que no estamos viendo es que de momento se puede alimentar de sistemas externos, ¿no? Por ejemplo, si tienes un Google Drive, que pueda alimentarlo de ahí, que sería maravilloso, pero no es el caso. Entonces ya saben que no vas a poder tener tanta documentación y lo tienen, vaya, limitado, si se puede decir limitado, a 10.000 archivos, que es 500 veces más de lo que teníamos hace cosa de un mes. O sea que esto es que está disparado, ¿eh? Es decir, la evolución de todo esto es tremendo. Y luego hay un tema muy interesante aquí, que es el fine tuning. Y el fine tuning, lo que pasa es que no es del todo... ¿Recordáis el conjunto de validación? Que metía ahí pues, muchas publicaciones para que cogiera el estilo y tal. No es del todo lo mismo. Aquí es más bien, tú puedes subir una hoja de cálculo, como si fuera un Excel, con pregunta-respuesta, ¿no? Entonces esas preguntas y respuestas las colocamos en una hoja de cálculo, lo convertimos a un archivo que nos piden, que es JSON. Hay un montón de conversores por ahí que te lo permiten hacer. Pasaríamos la hoja de cálculo a este conversor, lo subiríamos, ¿no? Que por ejemplo podríamos aquí subir entre 50 y 100 preguntas-respuestas, que nos interesa, lo ejecutamos, consumimos, claro está, pero aceleramos el entrenamiento. Entonces podemos acelerar todo eso. ¿Qué pasa? Que no es tanto contenido como fichas de producto que decíamos antes, ¿no? Fichas de actividades y tal, es más bien el tono, el cómo responde. No podemos aquí incorporar mucho contenido. Entonces es un fine tuning ahí descafeinado.
más bien pregunta-respuesta por el tono, el estilo y tal, pero desde luego no está entrenando el resultado completo que queremos. Pero bueno, yo creo que es un buen recurso, ¿no?, del cual disponemos ya con estos GPTs, con estos bots. ¿Qué más? Una vez ya tenemos el Assistant, vamos al Playground, vamos viendo que funciona como queremos, ya está más o menos entrenado, ¿qué haríamos? Podríamos entonces buscar el interfaz que vamos a integrar en nuestra página web. Los plugins que conocéis de siempre, ¿recordáis, no? Los plugins de WordPress, seguro que muchos de vosotros están utilizando WordPress. Entonces hay plugins de chats, pero en este caso es mucho más sencillo. Vais a esta dirección porque este es gratuito, que es OpenWidget. OpenWidget funciona perfectamente con WordPress. Lo tenemos que configurar aquí. Veréis que dentro de OpenWidget lo que tenemos es la posibilidad de poder conectar un webbot. Entonces, lo único que te pide directamente OpenWidget es dime cuál es el API que hemos registrado antes, ¿recordáis? Una vez tienes el API, te aparece un listado de todos los asistentes que tengamos ahí. Escogemos el asistente, ya está conectado y para adelante. Así de fácil es. Sí que es verdad que OpenWidget, una vez ya lo tienes ya conectado, lo teníamos conectado directamente con el bot, veis aquí, Active Assistant, WebBot Travel Summit, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya lo he conectado con el API. Una vez ya registrado aquí, ya lo podemos empezar a utilizar copiando el código que tienes que luego insertar en la página donde quieras tú el asistente. ¿Qué es lo chulo? Que no solo te permite crear esto en todas las páginas, metiéndolo en la cabecera o en el pie de toda tu web corporativa, sino que incluso lo puedes incorporar en el cuerpo, en el contenido de una página concreta. Lo pones al final antes de que cierre el contenido y entonces aparecería ese webbot solo en esa página que tú quieres. Increíble, ¿no? Eso, porque habitualmente es un webbot que tienes para todo. Ahora, en este caso, vamos a poder crear 15 asistentes si queremos y tener un asistente por cada sección de la página web. Totalmente personalizado para ese uso en concreto, subiendo base de conocimiento, teniéndolo todo perfecto. Entonces, lo que haces ahora, en lugar de tener un bot para todo que no acaba de acertar, crea un asistente con inteligencia artificial súper bien entrenado para cada una de las secciones de la web. Es que es una pasada. Esto es bonito. Nadie sonríe. Y es que, pelos de punta. A mí se me ponen los pelos de punta cada vez que lo cuento. Y en este caso, por ejemplo, tenemos una paginita que hablaba del Congreso. Y en esta página del Congreso yo he añadido aquí directamente el bot. Entonces tengo el OpenWidget. He creado un OpenWidget diferente que el que yo utilizo en la empresa. Lo he conectado con ese asistente. Y ahora directamente yo puedo resolver todas las dudas que se vayan consultando directamente en este bot. ¿Y cómo lo he hecho? Súper sencillito. He entrado dentro de o la cabecera o el cuerpo de la página, he incorporado el código que me da OpenWidget y ese bot ya está funcionando. No se registra la información. Lo que sí que vas entrenando, pero no se registra. Es como, sí que es verdad que los bots que hay actualmente, muchos de ellos ya están integrándose con los asistentes. Por lo tanto, podría haber parte que sí que puedes recoger con formularios y tal, pero cuando tú generas la conversación podrías tirar del asistente. Ahora, recuerda que cuando hablamos de inteligencia artificial, todas las conversaciones no se registran en una tabla en filas y no puedes borrar una fila con la conversación de ese usuario, sino que vas alimentando el modelo. Pues va almacenándose en una especie de nube que no sabes muy bien cómo controlar o dónde se registra todo. Que es el vector. Claro, pero entonces lo que hay que hacer es buscar un bot, el que estábamos utilizando antes, que suelen estar muy estructurados, y entonces ya tienen la funcionalidad de poder conectar contra el asistente y va combinando la parte manual con este asistente virtual, que es la inteligencia artificial. De hecho, ¿conocéis Zoho CRM? Zoho CRM tiene un sistema también de bots, que es Sales IQ, y dentro de Sales IQ tienes el bot de toda la vida, que te cuesta 7 € usuario mes, creo que es algo así, y ya puedes conectarlo contra el asistente, pero esto lo lanzaron hace cuestión de 3 días. O sea que todo va muy rápido, todo está acelerándose en este aspecto y vamos a poder no solo utilizar estos bots con solo la inteligencia artificial, sino combinarlo con el bot de siempre y tener alguna funcionalidad de inteligencia artificial, cuando corresponda. Una última pregunta. ¿Podría esto venir a sustituir un Zendesk o algo así? Bueno, el Zendesk es de ticketing, tienes otro sistema, esto es más bien esa conversación que tú tienes contestando como si fuera una persona, pero no es un Zendesk, por Zendesk es para incidencias también, es otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí tendrías que combinar, seguramente Zendesk finalmente se integrará con los asistentes de OpenAI.
Estoy seguro, si no lo han hecho ya. O sea, tendrías que consultarlo, pero prácticamente te diría con la mano de fuego que deben tener ya algo, porque son importantes, Zendesk que es un buen bot, por lo que yo creo que ya estarán. De hecho, yo he tardado un poquitito, porque Zoho es el sistema que tenía, pasé al Point Widget, hace 3 días me dijeron, ¿qué? 3 días, hablando ayer contigo, que estaba hablando yo con Zoho, y ya lo lanzaron. Por lo tanto, ahora tengo que migrar a este sistema, porque entonces combina lo mejor del bot tradicional de siempre con la inteligencia artificial. Pero lo bonito de todo, creo yo, es esto de tener bots específicos por página. Entonces ahí sí que tendríamos que optar por cosas como OpenWidget, donde es solo inteligencia artificial y tienes un bot por cada sección de la página que te interese. ¿Sí? ¿Por ahí? Un segundo. No podríamos coger Zapier y enganchar Zapier con el... No podríamos coger Zapier, engancharlo con los GPT y así centralizar la integración con Zapier en nuestra web y nos quitamos de problemas de tener doble facturación. Es que estoy seguro que en 4 días tendremos Zapier y podrá alimentarlo. Pero bueno, esto... No, sobre todo yo digo por no tener doble entrenamiento, pagar solamente, porque como con los GPTs tienes tarifa Claro, lo que pasa, entre comillas. mira, yo te diría que no creo que pase. ¿Y por qué no creo que pase? A ver, cuando tú creas un asistente, que es el bot que se va a utilizar en cualquier webbot, claro, tú cuando lo utilizas pagas. En GPT no pagas. Entonces no les va a interesar. Entonces ahí por eso entras digo, en algo de filosofía de empresa que dudo que eso se pueda llegar a hacer. Hombre, pero ahora mismo ya se permite que Zapier entre con los GPT, ¿no? Sí, te permite Zapier, pero seguramente eso lo tendrán de alguna forma cerrada, porque es que si no, estás obrando mucho como yo, a lo catalán, entonces no lo sé. A lo catalán no, a lo andaluz que tenemos menos dinero que... Sí, no, pero está claro que eso sería una buena opción, pero dudo que eso sea posible. En cuanto lo abrimos a público y queremos hacer algo fuera, ya estáis viendo que tenemos que pasar por el API y hay que pagar por ello, ¿no? ¿Qué ocurriría si empezamos a darle mucho consumo y no pagamos por ello? No van a poder evolucionar como tiene que evolucionar. De hecho, OpenAI ya está cobrando lo justo y necesario. Está dando mucha más funcionalidad que otros proveedores en inteligencia artificial porque tiene otra filosofía de empresa. Es una fundación y no busca ese ánimo de lucro tan acentuado. Pero tiene que mantenerse. Entonces, todo esto de no pagar por el uso profesional de algo, creo que esto puede ir a menos. Dime. Yo vuelvo a reconectarme con lo que decía el compañero. ¿Puedes explicar en 15 palabras el plus que da un asistente con respecto a enganchar a través de una API directamente a aplicaciones como Zapier o cualquier otra? Es que no estoy entendiendo. El GPT, a ver, tú hablas o de GPT o de Assistant, ¿no? Esa es la diferencia, porque el otro sería pasar por el API y pagarás igual. Siempre que pases por el API pagas. Yo no entiendo el asistente exactamente qué es lo que me está dando en plus cuando habíamos visto que podía ya interfazar un GPT con cualquier aplicación. Pero no, eso está cerrado. Eso no lo puedes mantener con un bot. Zapier es una integración que vas haciendo consultas, pero no tienes el interfaz web que ataque a la información del GPT. El GPT es interno. El GPT no lo puedes incorporar en una página web. La única manera que tienes es coger un chat y conectarlo con los assistants que se han inventado para eso. Se han creado directamente. O sea, que los assistants siempre son para crear un chat. Sí, eso es. Los assistants son o aplicaciones. Tú puedes tener una aplicación corporativa, has creado un RP, quieres meter un asistente en tu RP y utilizas assistants. ¿Vale? Pero cuidadito, hay que distinguir entre el GPT y el assistant. ¿Qué pasa? Que el GPT en el futuro sí que se dice que se va a liberar, me refiero a que se va a liberar que los usuarios no de pago podrán utilizar GPTs, pero es el interfaz de ChatGPT, no el interfaz web que tú quieres en tu web. Entonces, para eso hay que recurrir a un asistente y el asistente sí que se va a poder integrar con webbots. Es un poco como lo han manejado. Hombre, está bien si lo pensáis, porque el bicho habrá que mantenerlo. Esto es muy costoso. Hablará también algo Juancho de la sostenibilidad en cuanto a todos estos centros de cómputo que están desarrollando inteligencia artificial, que, madre mía, lo que consumen en todos los recursos, ¿no? Esto ahora Juancho os dará cuatro ideas. Bueno, Juancho, si te parece, sigues ahí. ¿Ha quedado claro el tema de los bots? ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Una pregunta? Una pregunta rápida. Nosotros utilizamos bastante WhatsApp Marketing y tenemos integrado un chatbot de los clásicos dentro del WhatsApp API. ¿Vale? Entonces, no sé si sería posible integrar el GPT propio de la empresa al WhatsApp API.
Sí, lo harías desarrollando aplicación y trabajarías con el API que hemos visto ahora de OpenAI. Podrías hacer el desarrollo tranquilamente combinándolo, pero tú harás la programación y utilizarás el API que tú estás viendo aquí en OpenAI. De acuerdo. Pero sí, lo puedes combinar, pero eso ya será programación tuya. Vale. Lo que estamos viendo aquí es que cuando tú registras un asistente y lo pones en producción, están haciendo muchos plugins, que es lo que harías tú con tu desarrollo, muchos plugins que lo que hacen es conectan directamente al API, escogen el asistente y ya funciona. Eso es lo que tendrías que hacer tú con tu aplicación o con lo que hayas hecho tú en WhatsApp. Vale, ¿Eh? vale. Muchas Pero bien, gracias. cuando tengamos que hacer algo de desarrollo e integrarlo con el API de OpenAI, tendremos que utilizar esto que hemos visto ahora, los asistentes.